Hermanos, tengan todos buenas tardes. Tomen asiento. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite poder encontrarnos aquí en su presencia. Después de haber exaltado y bendecido el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 del versículo 1 al versículo 4. Hebreos capítulo 5 del verso 1 al versículo 4. Me ayudan a leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma Cristo sino el que es llamado por Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Bendito sea Dios. Estaba meditando en la palabra de Dios y de repente dije, vamos a seguir confirmando el Evangelio de nuestros hermanos, tratando un tema que lo hemos tocado, pero vamos a confirmar una vez más la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos nos está hablando acerca de las cosas que sucedieron en un principio para un propósito. Hebreos del capítulo 10, vamos a ver. Hebreos, el capítulo 10, solo el versículo 1. ¿Cómo dice? Léalo, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, todo lo que presentaba en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, que todo era una sombra de los bienes venideros. Nada de lo que aconteció en el Nuevo Testamento, nada, jamás, ni una tilde, ni una coma, ni una palabra fue del momento. Dios, desde ya
desde el Antiguo Testamento venía mostrando un camino, venía mostrando una senda de cómo tenía que darse todas las cosas en el Nuevo Testamento. La Biblia llama que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra. Era una sombra de los bienes. Entonces, de los bienes venideros. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué nos quiere presentar? Por eso, hermanos, nada en la Biblia está por estar así nomás. Nada en la Biblia está de casualidad. En la palabra de Dios, ya Dios viene marcando, estableciendo un camino en el Antiguo Testamento de cómo tiene que darse en el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que venía transmitiéndose en el Antiguo Testamento era una sombra de la gracia, del Evangelio, de la justicia de Dios, cómo tenía que darse. Por eso, toda la vida de la iglesia, desde nacer de nuevo y de vivir una vida de creencia, empieza desde el Antiguo Testamento. Ya está saliendo la luz desde el Antiguo Testamento. Ya está saliendo la gracia de Dios y cómo tenía que darse en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, por eso le decía, nada vino del momento, nada vino así por azar. Dios ya venía manifestando todo desde el Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia, busquen San Juan 5:39. San Juan capítulo 5, versículo 39. La palabra de Dios nos quiere hablar. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Dice Jesús, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la sombra del Antiguo Testamento viene dando testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Aleluya. De Jesucristo. Entonces, nada en la Biblia jamás salió así nomás del momento. Ya Dios había marcado desde el Antiguo Testamento lo que iba a suceder y cómo tenía que suceder. Por eso Jesucristo dice, las Escrituras hablan de mí. Y oiga bien, y si habla de Jesucristo, también, ¿de quién más quiere hablar la Biblia? Jesucristo. Así como en la Biblia dice la palabra de Dios, cuando un día Dios hizo caer un sueño profundo al hombre, ¿qué sacó? Una costilla. ¿Y qué salió de la costilla? Una mujer. Salió Eva. Entonces, si la Biblia venía hablando ya de Jesucristo, la sombra hablaba de Jesucristo, también hablaba de la iglesia de Jesucristo. Porque si la Biblia habla en el Antiguo Testamento del primer Adán, pues el primer Adán es sombra
del postrer Adán que había de venir. Aleluya. Así dice Romanos. Entonces, la Biblia, si está hablando también de Jesucristo, también está hablando de la iglesia. Entonces vemos a Jesús en la sombra y también vemos la vida de la iglesia en la sombra. O sea, todo estaba ya en el Antiguo Testamento, cómo tenía que manifestarse la verdadera vida de creencia en el Nuevo Testamento. Por eso le digo, nada sucedió, nada fue hecho del momento. Dios ya tenía el camino trazado, Dios tenía ya la palabra de Dios trazada de cómo tenía que darse la gracia en los bienes venideros. Aleluya. El libro de Hebreos nos quiere hablar perfectamente cómo la gracia de Dios se manifestó en la sombra. Vuelvo a leer Hebreos en el capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. En el sistema de la ley, de Dios, que Dios había determinado, la sombra, que lo menciona el libro de Hebreos, para que Dios pueda limpiar al pecador, para que Dios pueda quitar los pecados. Dios había constituido una forma, una manera. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento, en el sistema de la ley, Dios había determinado, según la ley, el pecador dice la palabra de Dios, la ley exigía un cordero. Exigía un sumo sacerdote. Los únicos que eran sacerdotes eran de la orden araónica. Orden araónica significa toda la descendencia del hermano mayor de Moisés, Aarón, eran los que iban a ser los sacerdotes. Gloria a Jesús. Entonces, aleluya, todos los sacerdotes eran de Aarón. De ahí venía toda la descendencia arónica. Entonces la palabra de Dios menciona 3 requisitos: cordero, número 2, sacerdote, y número 3, derramamiento de sangre. Entonces, Dios constituyó en el sistema de la ley 3 requisitos: cordero sin defecto,
sin defecto tiene que ser perfecto. Que no tenga ninguna mancha, no tenga ninguna arruga, no tenga nada. Era un animal perfecto. El sumo sacerdote, según la ley, solo era la descendencia de Aarón. Entonces, el sumo sacerdote tenía que ser limpio del pecado. Para que el sumo sacerdote ponga las manos en la cabeza del cordero, tiene que ser limpio del pecado. ¿Por qué? Él era un ser humano como nosotros. Aunque era descendiente de la orden arónica, estaba lleno de debilidad. Y dice la Biblia que él, antes de poner las manos en la cabeza de la oveja para presentar el sacrificio de expiación por el pueblo, primeramente, él tiene que ser limpio. Vamos a ver, Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Dice, versículo 3, al 6. Levíticos 16, del verso 3 al 6. ¿Me ayudan a leer? Con esto entrará a Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Ella se ha de vestir, puede lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Amén. Entonces, primeramente, para que el sacerdote, sumo sacerdote, pueda imponer las manos en la ofrenda del holocausto para la expiación del pueblo, primeramente él tiene que ser limpio. Él tiene que presentar un sacrificio por él mismo y por toda su casa. Porque así lo determinó Dios. El sistema de la ley, el sistema de la justicia de Dios, así lo comienza a establecer. Primero, él tiene que ser limpio del pecado. Una vez que está limpio del pecado, entonces recién podrá poner las manos en el sacrificio que va a traer el pueblo de Israel. Entonces, volvamos un ratito a Hebreos. Vamos a leer Hebreos. No debemos dejar pasar lo que dice Hebreos. Versículo 1. Capítulo 5 de Hebreos, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué significa? El pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel quede limpio del pecado, por eso es importante que entendamos esto, el sistema de sacrificio de la ley de Dios exigía
Cordero sin defecto, sumo sacerdote para imponer las manos y pasar los pecados del pecador al animal. Tercero, derramamiento de sangre. Recuerde, 3 requisitos de la ley de Dios. Entonces, el sumo sacerdote, representante de quién es? De la humanidad. De la humanidad, de los hombres. El sacerdote en el tiempo de la ley representaba a todo el pueblo de Israel para poder pasar los pecados de toda una nación, de todo un pueblo, a la cabeza del Cordero. Amén. Entonces, por eso que el representante, la orden arónica que Dios elige del hermano mayor de Moisés, iban a ser representantes de los pecadores. Entonces, el pecador quiere ser limpio del pecado. Él necesita un representante, que va a ser el sumo sacerdote. Entonces, tenemos el Cordero sin defecto, tenemos sumo sacerdote y tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, los pecadores, para que puedan ser limpios del pecado, tienen que someterse al sistema que Dios estableció en el tabernáculo. Por eso recuerden, la ley del sistema del tabernáculo exigía cordero sin defecto, sumo sacerdote y derramamiento de sangre. Entonces, ¿los pecadores podían matar ellos sus ovejas? ¿Podían ellos ofrecer sus ovejas a Dios? No. Entonces, ¿qué necesitaban? Un sacerdote. Un sacerdote que sea su representante. O sea, nadie podía decir: yo voy a llevar mi oveja y yo mismo la voy a presentar y yo mismo voy a cumplir todo, voy a matar y voy a hacer. Esa es su propia justicia. Ese es su pensamiento religioso nada más. Entonces, las personas que querían ser limpios del pecado, las personas que querían experimentar la salvación de Dios, tenían que someterse al sistema de Dios. Ellos tenían que llevar su oveja a su representante. ¿Y quién era su representante? Un descendiente de Aarón, un hombre con mucha debilidad, como nosotros. Y si no le gustaba su representante, y si no le gustaba pastor el representante, solo tiene que someterse a lo que Dios estableció. Por eso que en la orden, en la sombra, en el sistema de la ley de Dios, Dios estableció así. Entonces las personas tenían que tener un sumo sacerdote. Hagamos una pausa aquí. Remontémonos al tiempo de 1 de Samuel capítulo 1. Usted lo va a leer en su casa, escuche. En el sistema de la ley de Dios, los pecadores necesitan un representante de la orden arónica. Dice ahí 1 Samuel capítulo 1 que todos los años había un varón que se llamaba Elcana, que subía al templo. Venía él con sus mujeres, su familia, a presentar el sacrificio acostumbrado. ¿Quiénes eran sus representantes del Elcana? Sí, Elí y sus hijos. Elí y sus hijos.
escuchara una mala fama de los hijos de Eli. Pero dice la palabra de Dios que todo el pueblo murmuraba de ellos. Pero Dios había establecido que solo la descendencia de Aarón eran los únicos que podían ser los representantes de los pecadores. Entonces, ¿se acuerda usted la fama de los hijos de Eli? ¿Recuerda? Hermana, ¿recuerda? La fama de los hijos de Eli, ¿cuál era? Estaba corrompiendo la ofrenda, lo que quemaba, ellos comían. Iban con su trinche, las ollas, sacaban la mejor presa, violaban a las muchachas, a las mujeres. Si usted analiza esa historia, el Cana, ¿qué hizo? Fue a buscar a su representante, fue a llevar su holocausto para experimentar la salvación de Dios, a pesar de la fama que se oía. ¿Sí o no? Fue. Porque el Cana solo se ajustaba al sistema que Dios había determinado. Allá él solo cumplía con la voluntad de Dios. Que el sistema que Dios había determinado, así era. Y Dios lo había establecido así. Él llevaba sus ofrendas, él llevaba sus sacrificios, porque él necesitaba de su representante. ¿Quién lo había hecho? Dios. Entonces el Cana necesitaba de su representante, los sacerdotes que estaban allá. Sea la fama que tuvieran, a él no le interesaba, él dejaba todo en la mano de Dios, pero él quería ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque él quería experimentar la salvación y la gracia de Dios, él y su familia. Por eso dice la palabra de Dios que solo ellos eran los únicos que podían ser representantes del pueblo. ¿Quién puede decirle, esos hijos no me gustan? ¿Que ellos son sacerdotes? Pues no me gustan. ¿Quién puede hacer eso? Nuestra justicia humana no sirve ante la palabra de Dios. Si Dios lo hizo así, si Dios lo determinó así, así es. Solo nosotros debemos ser humildes. La palabra de Dios dice así, y solo tengo que aceptarlo. Por eso, los pecadores, para poder experimentar la salvación, el perdón de pecados, necesitaban un representante, que era el sacerdote o sumo sacerdote, que tenía la autoridad para poner las manos en las ofrendas y sus pecados pasar a la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. No había otra forma, no había otra manera. Era lo que Dios había determinado. Por eso que todo el pueblo de Israel conocía el sistema, que solo la descendencia de los hijos de Aarón eran los únicos sacerdotes. Eran los únicos que podían representar a los pecadores. O sea, aquí no hay que es lo que yo pienso, aquí no hay lo que yo creo que debería ser así. Aquí no hay eso. Aquí nos ajustamos al sistema que Dios estableció o no experimentamos nada. Es la palabra de Dios. O sea, nuestra justicia no sirve. Nuestra prudencia, nuestro razonamiento humano no sirve. Dios nos ha dejado su palabra. En esta tarde
Me llamó mi hermano Jorge Tantaluna para hacer unas diligencias, para recoger unas actividades. Fuimos. Estaba su familia de su hermano mayor. Gracias a Dios aprovechamos el tiempo, le predicamos el Evangelio, escucharon la salvación de Dios, nacieron de nuevo. Y de repente entra una sobrina. Mi hermano me dice: pastor, ¿podría compartirle? ¿Cómo no? Comenzamos a predicar el Evangelio. Ustedes saben que siempre cuando queremos compartir y cuando vamos a hablar de la justicia de Dios, lo que queremos es que el hombre entienda primero su enfermedad. Con cualquiera, sea pastor, sea obrero, creyente, no creyente, con quien sea, lo primero que queremos es que entienda su condición pecaminosa delante de Dios. Es lo primero que queremos que la persona entienda para que pueda recibir la salvación de Dios. Y de repente comenzó a hablar, comenzó a manifestar su corazón, comenzó a manifestar el daño que tiene en su corazón de tanta religiosidad que hay en el mundo. Y que ella tenía su creencia, y que tenía su fe, y que ella seguía lo que ella pensaba y creía. Yo quería entrar para hablarle de la gracia, para hablarle primeramente de la necesidad de la salvación de Dios, pero ponía una barrera así. Una barrera. Entonces, yo estaba hurgando por todas partes su corazón, pero ella así, como una barrera. Pero miren lo que pasó. Mi hermano Jorge interviene. Lo que es, Dios utilizó lo que es la autoridad de un tío. El respeto que le tienen a un tío. Bueno, Jorge habló. Ni bien mi hermano Jorge habló, el corazón de Sonia solo agachó la cabeza. Bueno, Jorge comienza a dar su testimonio. Lo que era, cómo lo trató la religión. Pero un día escuchó la palabra de Dios, un día se dio cuenta que estaba equivocado. Hermano Jorge dice: por eso usted escuche al pastor. Usted necesita escuchar. Sonia se humilló. En ese momento